por X o Y razón, que necesitamos hacer un corte en la producción, nivelarlo y activarlo. Ese es el tema, el principio de la pelecha inducida, Juan. Así es como se maneja, ¿ves? Gracias, licenciado. A la orden. Hola, Fabi, buenos días. Gusto de saludarla, mija. Uh-huh. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Fabi. Bueno, les comento. Cuando hablamos precisamente del despique, hablamos de dos formas, ¿verdad? Que hablábamos precisamente cuando se quema o se cauteriza el pico, que eso es simplemente agarrar al ave y meterlo en una cuchilla que ya vieron ustedes que es de 650 grados centígrados, es decir, está en un color rojo cereza. Cuando yo introduzco el pico del ave, en ese momento lo quema en la parte superior y en la parte inferior. Van a haber dos formas de hacer ese tipo de corte. Ya sea que yo corte solo la parte de arriba y deje la parte de abajo y quede una parte más larga que otra. O que simplemente corte las dos y queden al mismo nivel. Debe de quedar a nivel de los orificios nasales y la punta del pico, intermedio. Cualquiera de las dos. Pero, como es un proceso de quema, muchas veces quedan ciertas salidas de sangre, aunque se cauterice, porque cuando se cauterice quema, y entonces como que sellara de una vez. Pero, como hay algunas aves que sangran, es necesario aplicar vitamina K. Cuando se habla de la primera etapa, que es el despique, porque el otro es redespique, cuando se habla del despique, que se hace, ese más o menos se hace entre los 8 y 12 o más o menos como promedio los primeros 10 días de vida del ave. Es decir, cuando es pequeñita, cuando es una pollita. En ese momento, cuando llega, a los 10 días se hace esa cauterización, pero en ese momento, a nivel del cuerpo del ave, existe una afluencia de vitamina K natural en exceso. Entonces, cuando se despica, de forma natural el cuerpo distribuye esa vitamina K, y como la vitamina K lo que hace es ayudar a que se coagule la sangre. Entonces, cuando empieza a salir sangre, la vitamina K de forma natural coagula y evita que sangre el animal, porque en su cuerpo tiene la cantidad disponible para hacerlo de manera natural. En relación a la pregunta de Fabi, exactamente en la segunda etapa, que normalmente nosotros hacemos un segundo despique, que en este caso se llama redespique, y esto es porque muchas veces cuando hacemos el primero, no lo hacemos de manera adecuada. Resulta ser que lo hacemos de una manera incorrecta, queda desuniforme el pico, o de repente lo dejamos muy largo, y entonces el ave al final de cuentas termina teniendo un mal despique. Entonces es necesario volverle a dar forma o reducirlo de tamaño. Pero eso es para el tema del redespique. Pero ¿qué pasa en esta etapa? Ya no hay afluencia natural de vitamina K. Entonces nosotros tenemos que suplirle de manera artificial al ave esa vitamina K. Entonces, tal y como lo preguntaba Fabi, ¿cómo se hace? Entonces venimos nosotros y en los agroservicios venden los sobrecitos de vitamina K. Nosotros nos acercamos, es un sobrecito en polvo, ahí viene la dosis acorde a la cantidad o el depósito de agua que ustedes tengan, ya sea que lo van a aplicar directamente en los bebederos
o en el depósito que distribuye el agua a nivel de donde están los bebederos de las aves. Entonces, esta acción se recomienda hacerla 48 horas antes del redespique y 48 horas después del redespique. Algunas granjas lo hacen 72 horas y 72 horas después para curarse en salud. Entonces, 72 horas antes empiezan a agregarle al agua de bebida la vitamina K acorde a la dosis que pide el panfletito. Y esto sigue, por así decirlo, esos 72 horas antes realizan el día de despique y luego 3 días después del despique. De redespique, perdón. Y con eso, ustedes le están garantizando al ave que tenga disponible a nivel interno vitamina K para su proceso de coagulación. Entonces, como resumen, en el despique a los 10 días no se aplica vitamina K. Y en el redespique, que es más o menos en la 10ª, 12ª semana de vida, sí se hace el tema de la aplicación de vitamina K. ¿O si se le queda claro, mi estimada Fabi? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Sí, una pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Entonces, la mejor manera, yo estuve escuchando la clase y decía que la mejor manera para el despique sería ya comprar las pollitas despicadas. Exactamente. Es por medio de infrarrojo, ¿verdad? Sí, eso yo creo que decía ahí que desde el primer día de nacidos lo hacían. Así es, en la incubadora. Eso no lo hacemos en la granja, sino se hace en la incubadora. Entonces, cuando uno pide, normalmente eso en la Unión Europea ya es obligatorio. O sea, allá se ha ido reduciendo todo ese tema del despique por cauterización, porque tal y como lo mencionaba la información que yo les compartí, es que si no se respeta esos 2 a 4 segundos que debe durar la cauterización, el ave puede sufrir un daño cerebral irreversible porque es un trauma. Entonces termina el ave, por así decirlo, con trastorno mental, o sea, se inhabilita, pierde el sentido, no camina bien, ya sabe que sacrificarla. Entonces, para nadie es agradable ver a un animal que está sufriendo. Solo el hecho de quemarle ya está sufriendo. Entonces, la Unión Europea ha orientado a que esas prácticas ya no se hagan. Y aprovecho de decirles que cuando yo hablo de 2 segundos, es para aves de estirpe blanca, porque ellas tienen el pico un poquito más delgado. Y los 4 segundos es para las aves de pico grueso. Entonces quiere decir que más o menos el promedio, las aves coloradas, perdón, que tienen el pico más grueso. Entonces, estamos hablando de un promedio de 3 segundos, los que debería de ser el despique, a 650 grados centígrados, color rojo cereza la cuchilla. Sí se va a seguir haciendo tal y como se hace acá en Guatemala, pero en otros países ya desde que uno compra la pollita ya viene despicada. ¿Qué es lo que hacen? Es que a nivel de infrarrojo queman y todas las células empiezan a sufrir, llamémosle así, muda o cambio en su desarrollo y poco a poco va a ir reduciendo el crecimiento y al término del 10º día de vida, el pico ya no crece, se queda pequeño. Y aprovecho para mencionarles, el despique, las 3 funciones principales, la primera es para aprovechar el alimento. El ave es, como les mencioné en el video, le gusta mucho el grano, ¿no? Entonces aprovecha y se come las partes finas y los granos y deja la parte más pequeña, entonces no aprovecha los nutrientes. Entonces, para evitar ese daño es que se hace el tema del infrarrojo. Acá creo que ya hay algunas incubadoras que ya están haciendo venta de algunas pollitas que ya vienen despicadas desde la incubadora. Entonces, ya queda cuestión de cada uno tomar la decisión de cuál de los dos utilizar. Y como lo he mencionado,
Es un poquito difícil que no se nos mueran aves por despicarla. Es un poquito difícil que no nos equivoquemos y terminemos dañando la lengua de un ave. Entonces, de preferencia, cuando ya se tenga el tema de infrarrojo, hay que escoger ese método, muchachos, que ya las aves vengan despicadas. Sobre todo se ahorran trabajo ustedes. No sé si te respondo a tu duda, Lico. Sí, Lick, gracias. A la orden, a la orden. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Edwin, gusto saludarte. Gracias igualmente con una pregunta. Contame. Fíjese, licenciado, perdón. Fíjese que yo estaba viendo que habían dos formas de despique, pero no en los tipos, sino que le cortaban más pequeña la parte superior y dejaba un poquito, por decirlo así, más larga la parte inferior, pero había otros casos que la cortaban así como, por decir, del mismo tamaño o parejo. Yo no sé cuál será mejor o más eficiente en el sentido de consumo de alimento. Buena pregunta, buena pregunta. Cuando se hace el primero que mencionabas en que, por ejemplo, la parte superior es más corta que la inferior, en ambos casos lo que se busca es evitar que el ave tenga las dos puntas, llamémosle aquí, las dos puntas, para que puedas seleccionar el alimento. Cuando nosotros reducimos una de las partes, lo que estamos permitiendo es que el ave tenga una especie de cuchara. Entonces ella, en vez de estar haciendo ese picoteo hacia abajo, lo que hace es que agarra y jala el alimento, y jala el alimento, y jala el alimento. Eso va a provocar mucho problema si el alimento es en harina, porque se le va a caer mucho el alimento al ave y no va a comer de forma adecuada. Entonces, se sugiere que es mejor sea el pico sea parejo en la parte baja y en la parte alta. Así se debe hacer el corte. Entonces, no es tan recomendable que quede una parte más larga que otra, porque entonces puede dar ese problema. Donde casi no se da ese problema es cuando la alimentación es con el alimento balanceado tipo pellet, que ahí no hay tanta esa complicación, pero cuando es en harina, sí se va a presentar ese problema. Entonces, cualquiera de las dos puede ser eficiente si se utiliza alimento pelletizado, pero si se va a dar alimento en forma de harina, la primera forma donde se deja una parte más larga que otra no va a ser eficiente. No sé si respondo a tu pregunta, mi estimado Córdoba. Sí, muchas gracias, licenciado. A la hora. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos, que tenga alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda de la primera, de la clase anterior? Porque de licenciado. Sí, te escucho. Buenos días. Buenos días, gusto saludarte. Igualmente. Una duda. En el tema de despique en pollos de engorde, ¿no se hace por el tiempo que ellos tardan en el galpón? Tenés toda la razón. En el caso del pollo de engorde, bueno, para amarrar, mi estimado Jordi, dos cosas, dos puntos principales. Uno, que comparto totalmente tu punto de vista, específicamente es por tema de tiempo de vida. El pollo no llega a generar estados diferentes al de la gallina. Sobre todo en pollo el canibalismo es un poquito menos marcado, porque solamente que un pollo esté sangrando va a llamar la atención de otro pollo para que sea picoteado, nada más. Pero en el caso del ave de postura, primero, por el tema que el tiempo que ella pasa, ella se vuelve más inquieta, entonces esa inquietud hace que se vuelva más curiosa y entonces sea más seleccionadora del alimento. Uno. Segundo, estas aves, por el tiempo que pasan y por el tipo de enfermedades que pueden padecer, sí están propensas mucho al tema del picoteo, que es el denominado canibalismo. Y el tercer punto es que esta ave, como es altamente exigida para producir huevo, llega un momento que se produce un desbalance a nivel
vamos a ver, son minerales, sí, pues exactamente, todo el tema de los minerales, háblase específicamente del calcio, del fósforo. Entonces, ante esa necesidad, el ave empieza a buscar de dónde suplir. Y si de repente viene, picotea un huevo y encuentra que ahí está supliendo su necesidad, entonces se da que el famoso picoteo de huevo. Entonces estamos hablando, 1, el tiempo; 2, el tema del canibalismo; y 3, el tema de la deficiencia nutricional y que empieza a picotear huevo. Entonces, es por eso que ahí sí es necesario el tema del despique, muy diferente al tiempo de vida del pollo. Gracias por tu pregunta, Jordi. Y una pregunta más. Cuando vemos este picoteo a los huevos, ¿es bueno darles calcio y fósforo? Te voy a ser sincero, Jordi. Lo que sucede acá es que lamentablemente el ave, aunque le corrijas la parte nutricional, ella ya, por así decirlo, ya adquirió esa mala costumbre. Entonces, eso, aunque le suplas la necesidad, ella va a seguir consumiendo el huevo. Entonces, por eso es que mencionaba de ese famoso dicho de gallina que come huevo, ni aunque le corten el pico. O sea, ella ya le gustó eso, y aunque nosotros le quitemos esa costumbre, ella va, en cada huevo que encuentre lo va a picotear y lo va a estar consumiendo. Y entonces, eso va a estar pasando y va a estar pasando y eso va a estar pasando. Entonces, mejor ir descartando, y en la medida de lo posible, lo que se puede hacer como una solución que han hecho en muchos lados es agregarle sal al agua. Entonces eso hace que el ave pues ya interiormente reduzca un poco esa necesidad de estar picoteando. Por eso es cuando las aves están empezando con la labor de picoteo. Pero cuando ya lo tienen bien marcado, bien complicado quitarlo. Es mejor descartar un par de aves que eliminar el problema y tratar de corregir desde el punto de vista de agregar sal al agua para que reduzcas el nivel de picoteo de huevo. Eso es lo que se podría decir hoy, mi estimado Jordi. Gracias, licenciado. Ok, a la hora. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Digamos, al momento de despicarlo, digamos, como que no obligamos a comer a la ave demasiada comida, o por ejemplo, ellos solo comen lo que necesitan. Es que no es tanto qué tanto coma Garrido. Es el ave normalmente con lo que nosotros le damos, con eso cumple sus requerimientos diarios. Pero lo que evitamos con el tema del despique es la selección, que ella sea muy selectiva. Cuando nosotros despicamos, permitimos que ella agarre parejo todo el alimento y la cantidad está calculada exactamente para que ella coma lo mismo, ya sea despicada o con pico, pero con la diferencia es que cuando ella consuma directamente, tiene el pico completo, ella va a seleccionar más grano, entonces va a comer sus 110 o sus 115 gramos, pero de puro grano, ya no de todo el alimento. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Le va a restar grano a otra ave. Entonces, aquí lo correcto debería ser que ella cuando agarre sus 100, hasta llegar a sus 110, sus 115 gramos, se llene, y en ese momento ella llene sus necesidades nutricionales y sus necesidades para satisfacer su hambre. Entonces, para evitar eso, mejor despicamos y nos evitamos que ella seleccione y deje a otras aves sin el famoso grano. No sé si me captas, mi estimado Garrido. Sí, Lick, gracias. A la hora. Bueno, ¿alguna pregunta más, muchachos? Bueno, entonces podemos empezar la actividad del día, muchachos, ya más o menos teniendo la idea clara de cómo empezamos con esto.
Les comento, muchachos, aprovechando un par de minutos en lo que empiezo a presentar, el tema del parcial, yo les voy a agradecer. Sé que dentro del tema del famoso reglamento académico, menciona el tema de que hay que discutirlo, que hay que revisarlo, pero les voy a ser honesto, muchachos. Quiero ser muy sincero con ustedes. El primer punto es que, si ustedes hacen cuentas, solo nos quedan 3 semanas de clases. La siguiente semana que terminamos aves y empezamos a ver un poco de conejos. La siguiente que tendríamos que ver un poco relacionado con abejas. Y tendríamos que terminar con el tema de peces. Pero ustedes mejor que nadie se han dado cuenta que a veces ni el tiempo en clase nos alcanza, que yo trato de ir cerrando a la hora y media lo que nos falta para terminar. A veces nos hemos pasado 10 minutos, 15 minutos, cuando estamos, porque se vuelve esto que acaba de pasar ahorita, una bonita discusión, donde ustedes, mire, fíjese que esto, y por qué esto, por qué aquello. Entonces, sinceramente, el tiempo no alcanza. Y si nosotros nos tomamos el tiempo de estar revisando el cuestionario hoy, y dentro de 2 semanas nos toca el tiempo de revisar el segundo parcial, perdemos 2 días de clase. Van a ser 2 días de clase donde yo tengo que reducirles la calidad del material que les estoy impartiendo. Entonces eso hace que cuando vengamos a sumar, pero, y mira, ¿y qué viste? Eso no lo vi. Eso no nos lo enseñó el licenciado. Eso no lo alcancé a ver. Esas cosas son las que yo quiero evitar. Entonces yo sugiero, jóvenes, si alguien realmente, recuérdense que el cuestionario lo tienen ustedes, aparte el trabajo que hicieron ayer les ayuda a subir parte de su nota. Si tienen duda con algún ejercicio, con algo así, pues me pueden decir, mire, licenciado, ¿será que nos podemos reunir un par de 10 minutos, 15 minutos con usted? Individualmente si quieren, no se preocupe, si no lo pueden hacer grupal. Alguien que tenga duda, mire, fíjese que yo tengo duda en esta y esta, ¿me puede explicar? Y lo hacemos. Pero si lo hacemos acá, miren, jóvenes, vamos a perder ese tiempo. El otro punto es el tema del cuestionario. Es que ustedes se dieron cuenta que es un cuestionario bastante aplicado. Que gracias a Dios ustedes ya tuvieron la primera experiencia en cómo es nuestra forma de evaluación. Siento que lo que falta muchas veces es el factor tiempo, porque ustedes tienen que ejecutar una fase de análisis, una fase de interpretación, una fase donde empiezan ya a relacionar todo para obtener la respuesta. Y entonces eso les lleva más tiempo de normal, de una pregunta, defina bioseguridad, y usted responde. Entonces eso fue la primera aproximación, y aquí es donde viene lo que quiero comentarles de todo lo que ustedes han hecho durante esta primera etapa del primer parcial. En este momento justo es donde yo tomo la nota del primer parcial. Entonces resulta ser que el joven tiene esa nota del parcial. Entonces todos, me fue muy mal, saqué una nota muy mala, me fue pésimo. Bueno, no se preocupen. Esa es la nota del parcial. Aparte, bueno, para empezar, esa nota del parcial va de 0 a 100. Extra lo que hicieron ayer. Y todavía extra cuando ustedes se dedicaron a hacer su mapa mental, lo hicieron bien bonito, lo diseñaron, lo trabajaron, donde se reunieron en grupo y resolvieron el tema de la bioseguridad, hicieron sus infografías, sus trifoliares, discutieron el caso. También la primera aproximación con los costos, con los cálculos, cuando se hicieron esa evaluación sobre 100 puntos. Yo sé que algunos, es que sacamos 0. No, hombre. A mí lo que me interesa es que ustedes hayan sido participativos en la clase.
Entonces, ¿entregó su tarea a tiempo? Muy bien. ¿Estuvo en el tema de ese proceso de evaluación o después se puso al día y me mandó el cuestionario o me respondió? Perfecto, participó. Y lo que es mejor, ha participado en clase, sí. Yo he preguntado, yo he opinado, yo he aportado. Muy bien. Entonces, usted se hizo acreedor a otro punteo extra. Porque el curso, jóvenes, yo siempre he sido enemigo porque yo lo sufrí en carne propia. Que yo me paso en este caso hablemos del primer parcial, toda esa etapa del primer parcial, haciendo mis tareas, participando en clase, aportando y todo. Y resulta ser que en el parcial, por factor tiempo o por un pequeño error humano me equivoco. Y entonces, ¿el docente qué hace? Ah, este estudiante es malo porque le fue mal en el examen. Y le pregunto a ustedes, jóvenes, ¿será realmente eso objetivo? ¿Será eso realmente una apreciación real del docente hacia el alumno? ¿O hay que hacer la sumatoria de cómo se ha comportado el alumno desde el primer día hasta que se evalúa en su primer parcial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debería ser así? ¿O solo con lo que me quedo yo con el examen? ¿Qué piensan ustedes? Ok, gracias, muy bien. ¿Alguien más, muchachos? Yo igual, ingeniero, pienso que se debería tomar todo antes que solo por una calificación. Muy Sí, bien. ingeniero, yo también pienso lo mismo. Qué bueno. Entonces, dense en cuenta, muchachos. Esa es mi apreciación hacia ustedes. O sea, es como que, por ejemplo, yo venga y cada vez que dé la clase con ustedes, miren, jóvenes, miren, por favor, la verdad es que yo necesito que ustedes pongan atención porque no me están poniendo atención. O me pregunta alguno de ustedes una duda, mire, eso no lo sabe usted. ¿Cómo puede ser posible que no lo sepa a estas alturas? Y entonces uno, hombre, pero específicamente ese día, ¿no? Entonces alguien puede decir, algo le pasó al licenciado, porque él normalmente no nos responde así, él nos contesta, y si no lo sabe, nos dice, les respondo después, pero algo pasó. Entonces no puede llevarse uno la apreciación de lo que es un estudiante en todo su desarrollo con una sola actividad. Entonces, no se preocupen, muchachos. La nota del parcial es solamente un indicativo de lo que sucedió ese día. Todavía falta. Por eso yo tengo que revisar lo que me enviaron ayer, ver quiénes asistieron a todas las clases, cómo está el tema de las notas que sacaron en sus tareas, y se saca un valor extra en cuanto a tareas, participación en clase y asistencia a clase. Y aparte el valor extra que les di de la tarea de ayer. Y todo eso les va a sumar a su nota que ya tenían del parcial. Así que, tranquilos, no se me asusten. Yo sé que me imagino algunos de ustedes cuando terminan el examen, pero no es el tipo de mis exámenes, no es el tipo en la forma en la que yo evalúo. Aquí es una forma de evaluarlos más objetiva. Entonces, así vamos a ir manejando en todos mis cursos, muchachos. No se preocupen hoy. Entonces, con eso, cierro esa parte. Espero en la tarde, si Dios lo permite, tal vez ya tener listas sus notas. Si no, pues será mañana. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con la actividad, muchachos. El tema ya salimos de levantar a la pollita. Pero ahorita nos toca algo bien importante. Cambiarle la postura. ¿Cómo la acostumbramos? Esto, imagínense, esto es como cuando en el caso de la señorita o en el caso del varón empiezan a sufrir esos cambios hormonales del tema de la adolescencia. Y entonces en el tema de la adolescencia el joven ya está, llamémosle de forma madura para poder tener el tema de la procreación. En la pollita empieza a crecer, empieza más o menos a las 14 semanas a empezar a sentir ciertos cambios. A partir de la semana 16 ya empieza a darse poco a poco ese tema de la madurez sexual. Entonces tenemos que irla preparando para que cuando alcance su madurez sexual a las 18 semanas
pueda hacerlo de una forma eficiente. Entonces, ese cambio de levante a postura, primero tenemos que acostumbrar al ave a que vea los nidos o los ponederos. Por eso yo he recomendado que si nosotros tenemos la oportunidad de que en el mismo galpón, corral o galera donde hacemos el levante, ahí podamos hacer la fase de postura, excelente, no habría problema. Pero en muchas granjas hacen el levante en un galpón y luego trasladan a todas las pollonas al galpón de postura. Entonces, ya sea que nosotros tengamos en el galpón de recepción ya puestos los nidales, o bien nosotros traslademos los nidos al galpón donde va a ser la postura, que pudo haber sido el mismo donde se desarrolló el levante de la pollita. Yo sugiero, en la medida de lo posible, a más temprana edad, colocar los nidales. Si se puede hacer desde que la pollita nace, desde que la pollita llega, buenísimo. Si no, pues puede ser en la 5ª, en la 6ª, en la 10ª semana de vida. Pero eso a veces le provoca estrés al ave. Entonces yo preferiría que fuera desde los primeros días que ya estén puestos los nidales ahí, así ya nosotros no nos complicamos en estar esperando esa etapa donde empiece la postura. Entonces a eso se refiere este primer enunciado, que vamos a colocar los nidales o ponederos en el galpón de recepción o postura, o bien vamos a llevar los nidales o ponederos al galpón donde estuvo la pollita o pollona. Si yo no hice mi levante de pollitas y yo vengo y compro ya la polla próxima a postura, entonces se recomienda, jóvenes, si yo compro la polla, que le dé un plan de 22 horas de iluminación. ¿Se recuerdan que nosotros cuando vimos el plan de iluminación hablábamos que para la postura más o menos anda en 16 horas de luz? En este caso, como la polla viene del exterior, la acabamos de comprar, entonces nosotros le vamos a brindar por lo menos 7 días, 22 horas de luz. ¿Para qué? Para que la polla se acostumbre a ubicar dónde están las esquinas, dónde están los comederos, dónde están los bebederos, dónde están los nidales, y se acostumbre y conozca todo su entorno. Aparte, cuando viene la polla de reciente ingreso del exterior, ella no está acostumbrada a muchas cosas. Por ejemplo, les voy a mencionar la más común. Muchas veces en las granjas hay movimiento nocturno y a veces pasan vehículos, a veces pasa moto, a veces bocinan adentro de las instalaciones, a veces la bulla en la noche, la persona que se queda escucha música o hace bulla. Eso para el ave es algo nuevo. Entonces, si no hubiera buenas horas de luz o buena cantidad de luz, entonces en ese momento el ave se asusta y se estresa. Y cuando el ave se asusta o se estresa, ¿qué va a pasar? Deja de comer. ¿Qué va a pasar? Si no come, retrasa su postura. ¿Qué va a pasar? Si retrasa su postura, nos afecta a nuestros índices. Entonces, el mantener la luz encendida permite tener al ave activa. Y hablamos del tema de la famosa dopamina. Entonces, el ave está activa y entonces eso evita que se produzca estrés. Entonces, por favor, si compramos la polla o pollona de otra granja, cuando la traigamos, por favor, démosle por lo menos durante una semana 22 horas luz. Ya después podemos ir bajando hasta dejarla en 16 horas luz, ¿ok? Entonces, eso les va a permitir a ella acostumbrarse a su nuevo ambiente. Es importante mencionarles, muchachos, que cuando el ave llega a su semana 18, hagan en cuenta que en esta gráfica de campana que estamos observando,
la línea intermedia es el 80% del peso adulto. Entonces, ¿qué va a pasar? Algunas ya están un poquito arriba del 80%, pero otras no han alcanzado el 80% del peso adulto. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el ave rompe postura o empieza a poner huevo, necesita primero nutrirse para mantenerse viva. Segundo, nutrirse para seguir creciendo. Y tercero, necesita nutrirse para producir huevo. Entonces ahí radica la importancia de dar el alimento idóneo acorde a la etapa de vida. Yo le voy a dar postura 2. De todos modos, alimento es alimento, ¿no? Entre el postura 1 y el postura 2 hay diferencias en cuanto al contenido nutricional, especialmente proteína y energía. Entonces, sí, ¿te escucho? Disculpe que lo interrumpa. No tengas pena. Usted dijo que a las 18 semanas mi gallina va a tener el 80% de su peso adulto. Correcto. Y eso era lo que no había escuchado bien. Gracias. Ok, sí. Entonces tiene el 80%, o sea, entonces ella todavía no ha terminado de crecer. O sea, todavía necesita ganar ese 20%. Entonces, el plan nutricional va enfocado, 1, para que siga creciendo ese 20% o ganando peso. 2, el primero es para que sobreviva, porque ya tiene funciones vitales. Entonces hay que darle nutrientes para que sobreviva. Segundo, para que siga creciendo, ese 20% que le hace falta. Y tercero, para que produzca huevo. Entonces, si yo le doy un alimento de baja calidad, lo primero que va a hacer es llenar sus necesidades para vivir. Si sobra un poco, va a generar un poco para seguir creciendo. Pero si ya no quedó, entonces su producción no va a subir. Va a mantener una baja producción. Entonces, por favor, jóvenes, este es el principio del por qué respetar el alimento acorde a la etapa de vida. Ahora bien, si esto fuera diferente y les estuviera hablando de lo que pasa con el curso del ingeniero Villacorta, donde lo que están ustedes alimentando una cerda y la cerda acaba de tener sus crías, entonces la cerda cambia su enfoque nutricional. Primero, lo que come va a ser para vivir. Y segundo, lo que va a comer para generar leche de calidad para la sobrevivencia de sus crías. Lo tercero va a ser para reservas. Y lo cuarto va a ser para generar un excedente para producir más leche. Entonces aquí ya cambió, porque se recuerdan que yo les dije que en el caso del ave, primero es para vivir, segundo es para ganar y tercero para producir. En el caso de la cerda, como ya tuvo sus lechones, primero es para que ella esté viva, segundo es para desarrollar leche de calidad para sus crías, tercero es para que ella pueda generar un poquito de reservas para recuperar su condición corporal y cuarto es para producir más leche. Cambia cómo es el proceso. Entonces, por favor, respetemos el principio nutricional porque el ave necesita seguir creciendo, necesita seguir produciendo, pero principalmente necesita estar viva. Entonces, hay que respetar eso. No cambien, no piensen ustedes que cualquier alimento es apto acorde a la etapa de vida. Sobre todo en esta etapa de vida es bien crítico convertirse en un factor limitante la nutrición del ave. Y entonces, como yo les estoy mencionando que tienen el 80% de su peso adulto, las aves normalmente... solo termino esta partecita. Inicia entre 1.500 y 1.600 gramos y termina entre 2.000 y 2.200 gramos. Es decir, ese es lo que gana de peso hasta llegar a la semana 28 más o menos. ¿Qué manda? Respondo. Disculpe la interrupción, pero no tengas pena. No se preocupen. Así pregunten, muchachos, no tengan pena.
Ahora que usted mencionó lo de los cerdos, yo recuerdo que el ingeniero Villacorta nos mencionó que las cerdas tienen que llegar a cierto peso para ser inseminadas. En el caso de las gallinas, ¿qué pasaría si en la semana 18 está muy por debajo del 80% del peso? ¿Afectaría el inicio de postura o no? Excelente pregunta. Así es. Y eso, y aparte, unas 5 diapositivas más adelante, te voy a hablar de otra cosa que te va a permitir reforzar más la decisión de mejorar el plan nutricional, el plan de iluminación sobre todo. Recordad que les he platicado que el éxito de la parte avícola depende de 2 factores, la iluminación y la nutrición. No puedes dejar por aparte la nutrición y por otro lado la iluminación. Entonces, tal y como lo mencionas, si a las 18 semanas el ave todavía está limitada en cuanto no ha llegado a ese famoso 80% de su peso adulto, entonces hay que tomar acciones inmediatas, como por ejemplo, separarlas y darles un manejo especial. En este caso, le podrías dar unos 5 gramos más por animal de alimento, esperando que logre alcanzar ese peso, por lo menos del 80%, y luego ya la metes al lote general. Pero es una estrategia para poderla recuperar. ¿Oís? Gracias, Lick. A la orden. Entonces, estos son el peso inicial que llega más o menos a las 18 semanas y este peso de 2.000 a 2.200 gramos, o puede ser un poquito más, lo va a alcanzar más o menos en la semana 28 o 30. Es decir, de la semana 18 a la semana 28-30 son semanas críticas para el ave, porque tiene que seguir creciendo y tiene que alcanzar su pico de producción de huevo. El plan de iluminación ya mencionamos que es importante, ustedes lo tienen que manejar, por favor, que no baje de 16 horas luz. En cuanto a la iluminación, muchachos, manejamos lo mismo que cuando hicimos el cálculo de la cantidad de focos que utilizamos, pero eso sí, serán ustedes los que supervisen que no hayan zonas oscuras en su galera. En el pollo de engorde, pues no es tan importante si hay algunas zonas oscuras, más que por el tema de mortalidad. Pero en el caso del ave de postura, si hay zonas que ustedes ven que no llega la suficiente iluminación, pongan un foco más, muchachos. Eso no es problema. Lo importante es que tengan ustedes lo mejor iluminado el área para que entonces allá no haya problemas de que el ave se desactive hormonalmente. La ventilación, ya ustedes saben, en función del comportamiento del ave, el tema de subir o bajar cortinas, eso, los famosos termómetros, eso ustedes ya es cuestión de ir observando y evaluando. El manejo de la temperatura, sobre todo en temporadas donde puede existir demasiado calor o frío y que puede generar cierto estrés en el ave, entonces hay que ver de qué manera manejar cortinas para que el ave no se estrese. Como supervisores técnicos ustedes, por favor, todo el tiempo vayan evaluando el tema de la densidad. Si realmente ustedes consideran que está demasiadas aves y que no tienen dónde colocarlas, yo siempre he sugerido un manejo bien sencillo. Ustedes pueden colocar a nivel de esquinas, ya sea palos de escoba, pedazos de hierro, de tubo o algún otro material que esté sostenido en una parte de la malla y la otra en una parte de la pared. Pueden colocar ustedes un clavo y ahí asegurarlo con alambre de amarre de tal modo que quede seguro, y de la otra parte la sujetan a la malla. Entonces, el ave, especialmente en este caso que estamos hablando de las gallinas, tiene un instinto natural que es parecido, ahí lo menciono porque lo dije ayer, al de los suricatos o suricatas. ¿Han visto ustedes a un suricato o una suricata que se coloca en la parte alta de un montículo y está moviendo su cabecita de un lado para otro? ¿Por qué hará eso ese animalito, jóvenes? ¿Por qué creen ustedes que hace el suricato eso? Será curiosidad, ingeniero, pienso yo. Bueno, muy bien. Esa es una. ¿Alguien más, muchachos? Ingeniero, tal vez para sentirse seguro en su entorno. Muy bien. Muy bien, los 2 puntos son muy buenos. Entonces les voy a mencionar exactamente
el animal es curioso, en este caso de los suricatos, y porque se siente seguro, pero porque da seguridad, primero, la curiosidad es porque ellos son centinelas, ellos son guardianes, ellos están observando que en su entorno no haya algo que haya de peligro. Inmediatamente detectan algo de peligro, ellos emiten un sonido y corren todos a esconderse. La gallina, por el tema de depredadores, su instinto natural es dormir en las partes altas. Entonces, cuando yo tengo problemas con la densidad, porque realmente ya no me caben en el piso las aves, para liberar un poco esa presión a nivel de piso, yo coloco estos materiales que les he mencionado, el palo de escoba, el hierro, los tubos, para que algunas aves logren subirse y quedarse ahí descansando. Entonces eso va a minimizar el tema de densidad, mientras ustedes logran ver cómo corrigen, ya sea que trasladen aves a otro galpón o qué sé yo, pero eso les sirve, ¿ok? Eso es para manejar el tema de la densidad. El tema de cuántos comederos o bebederos acorde a la cantidad de aves que tengan, y sobre todo, revisen la altura de los comederos y bebederos. Eso es bien importante, porque eso ustedes lo tienen que ir manejando acorde al tamaño del ave. Se habla en algunos lugares que para ir evaluando más fácil, se habla de 380 a 400 centímetros cuadrados para aves livianas y de 440 a 490 centímetros cuadrados para aves semipesadas. Pero como ustedes lo vimos en la clase anterior, no en esta del video, sino en la anterior, es que nosotros normalmente estimamos cuántas aves me caben por metro cuadrado y le agrego un porcentaje que me van a restar los nidales. Entonces, con eso yo ya garanticé que mi espacio es el idóneo, ¿verdad? No, ya no tengo que estar haciendo este cálculo. Y lo famoso de siempre, muchachos, aquella dieta de transición. Si yo voy a cambiar de la última fase del levante de la pollita a ponedora 1, mi dieta de transición. Si voy a pasar de ponedora 1 a ponedora 2, mi dieta de transición. Si voy a regresar de ponedora 1 si voy a salir de ponedora 2 a un alimento de mantenimiento para hacer el tema de la pelecha, transición. Y si luego voy a hacer de salir de esa dieta de mantenimiento a postura para la fase de post-pelecha, también tengo que hacer mi dieta de transición. No se les olvide esa parte, muchachos. Y es importante que ustedes evalúen cada cierto tiempo que haya cama disponible. Recuérdense que yo les hablé que normalmente esta cama se mezcla un poco con arena, un poco con la cascarilla de arroz, con la viruta, con lo que tengamos. Pero llega un momento en el que nosotros ya la empezamos a notar muy cargada de gallinaza. Entonces se recomienda que si ustedes lo consideran oportuno, le agreguen una capa más de cama, es decir, la cascarilla de arroz o la viruta. Pero eso si ustedes lo consideran oportuno. De lo contrario, pues no hay necesidad de hacerlo. Por eso dice evaluación de la disponibilidad de la cama. No es que tenga que hacerse obligadamente. Y acá, pues el resumen de lo que más o menos les envié en la presentación de ayer, donde principalmente se hablaba la formación del huevo. Entonces, mencionábamos que la ovulación normalmente dentro del proceso normal dura de 1 a 2 minutos. Pero el punto inicial de esta diapositiva menciona que, por ejemplo, si en este momento, ahorita ustedes oyen cacaraquear a la gallina, les dicen, ya puso su huevo. Entonces, en este momento se dio el proceso de postura, más o menos entre 5 y 10 minutos después, empieza la ovulación. Ya empieza a trabajar el cuerpo del ave para poder generar un nuevo huevo. Entonces, por eso dice acá, ovulación, 5 a 10 minutos, postura previa. Es decir, cuando terminó la postura, a los 5 o 10 minutos empieza el proceso de ovulación. Entonces se empieza a secretar el tema del albumen y las membranas de la cáscara, pero eso es nada más dentro del tema de la ovulación. Entonces esto es lo que prácticamente va a hacer que empiece la formación del huevo. Luego, pasadas 5 horas más o menos, va a llegar al útero. Sí,
¿Demanda? Sí, una pregunta. Usted No. mencionó que la gallina cacaraquea, pero eso lo hace digamos, por ser fisiológica o hace por otro motivo. Es un instinto fisiológico, es un instinto donde el ave muchas veces, ese es como, te voy a mencionar, como cuando el ave, cuando la vaca muge, cuando está llamando a su cría. Entonces es un instinto normal de la madre indicando que ha colocado, en este caso, un huevo. Es un proceso fisiológico natural del ave, ¿oís? Bueno, entonces, en el caso de que termina la ovulación, llega al útero 5 horas posteriores, se hidrata el albumen, que dura 1 hora más o menos, y vean, el tema del depósito de calcio, que eso ya hablamos de que en el útero sucede la formación de la cáscara, eso normalmente se hace en la noche. Es el momento justo donde el ave se da esa transformación para generar las famosas capas y darle la protección completa al huevo. Entonces, miren, hay una formación de cristales de calcio que se tarda 5 horas. Luego, el depósito de calcio en la cáscara, que es más o menos, se habla de un movimiento de 180 a 200 miligramos de calcio por hora, tarda 12 horas. Y por último, el darle color y formación a la cutícula tarda 2 horas. Entonces, si ustedes suman, estamos hablando alrededor de unas 25 horas. En algunos casos se habla de hasta 26 horas. Pero ¿por qué se tarda eso un poco? Es por el tema de la poca iluminación, por un trastorno nutricional. Entonces eso se retrasa un poco. Entonces eso hace que el ave ya no ponga el huevo cada 25 horas. A veces se puede alargar mucho más. Se han evaluado diferentes tipos de alimentos y entonces bajo diferentes planes de iluminación. Entonces la postura puede llegar hasta casi 48 horas, un huevo cada 2 días, pero todo depende de la interrelación entre nutrición e iluminación. Licenciado, disculpe. Ajá, pregunten sin pena, digan. Pregunten, compañeros. Ok. Porque normalmente, y es una buena pregunta, gracias por haberme preguntado, porque se me fue por alto. Esto sucede principalmente porque son las horas en que el ave tiene menos estrés. El ave normalmente ve menos movimiento de gente, escucha menos sonidos, hay más tranquilidad. Esto es similar a lo que pasa con las vacas cuando rumian. Las vacas normalmente buscan las horas más frescas. Estamos hablando de las horas de la noche madrugada para echarse y rumiar. A veces en la tarde con el tema del calor, ella busca las horas del mediodía para buscar una sombra, porque en ese momento ya no puede andar caminando y estresarse, entonces esa hora rumia. Lo mismo pasa con el ave, en las horas de la noche ella siente tranquilidad, entonces ese proceso se da eficientemente más en las horas nocturnas, ¿ok? A la orden. ¿Alguien más iba a preguntar, jóvenes? Yo, licenciado. Sí, decime. Yo tengo una duda con relación a lo de las horas que se le proporcionan de luz a la polla, por así decirlo, a la gallina. Ajá. Decime. Por ejemplo, usted mencionaba en la clase anterior o en el video que nos mandó que hay gallinas que pueden llegar a poner un huevo cada 23 horas. Así es. Y mi duda es que si dándole este manejo a las gallinas no acorta su tiempo de producción o vida. No. De hecho, alguien lo había preguntado anteriormente. No, porque media vez tu plan de iluminación sea el correcto, pero vaya de la mano con tu plan nutricional, no estás sobreexplotando al ave. Al contrario, estás aprovechando su potencial genético. Entonces, esto es, que fue lo que mencioné del ejemplo del combustible, que si realmente
querés que un vehículo sea más eficiente, llamémosle así, en su funcionamiento, en el aprovechamiento del combustible, le das gasolina super o la famosa V-Power y no le das gasolina regular. Entonces, con la regular te funciona, pero te da el trabajo normal. Pero si le das un producto de mayor calidad, entonces te va a rendir mejor. Entonces, lo mismo pasa acá con el ave. No arriesgar su largo de vida ni su largo de producción porque ella está siendo bien nutrida y porque su plan de iluminación es el idóneo. No la afectas en ese sentido. ¿Oís? Gracias, licenciado. Licenciado, una pregunta. Sí. De acuerdo a su nutrición, como podremos ver en esta diapositiva de que utiliza mucho calcio, entonces debemos agregarle más calcio a su alimento o ya tienen suficiente calcio para todos los procesos. Excelente pregunta. Solo dame, creo que es en la siguiente diapositiva, te voy a responder para que, solo quédate ahí con el aire. En el aire con que no te he dado la respuesta, pero es muy buena pregunta porque es bien importante lo que acabas de mencionar. Ella necesita calcio, entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer? ¿Le doy más calcio o no le doy más calcio? Buena pregunta, ¿oís? Te felicito. Ahorita te la respondo. Solo en la siguiente diapositiva creo que viene algo que voy a hablar al respecto y que me va a permitir responderte para que lo entendas mejor. ¿Oís? Ok, ingeniero, gracias. Bueno. Entonces, muchachos, acá pues simplemente es un par de imágenes donde yo les presento algunas presentaciones que se usan en diferentes lugares, en diferentes países. Nosotros más o menos manejamos la del color amarillo, donde se habla más o menos de un huevo piwi, un pequeño, un mediano, un normal, un grande, un extra grande, y el famoso jumbo, ¿verdad? Entonces, esos son los pesos más o menos. Repito, en función del tamaño, así es como va variando el tema del precio. Y recuérdense que en otros países, por ejemplo, ustedes van a México, no compran, no dice uno, regáleme media docena de huevos o regáleme una docena de huevos. Allá uno pide por kilo, ¿verdad? Regáleme un kilo de huevos o regáleme 2 kilos, no sé, pero es así como se hace la compra. Acá precisamente vamos a ir amarrando el tema de la alimentación. Lo primero que tengo que mencionar, muchachos, es que para que el huevo no pierda calidad en función del color, siempre es importante que si ustedes no van a comprar alimento balanceado y ustedes están utilizando algunos productos para hacer su propio alimento en su casa, pues que no les falte el tema del maíz, porque esos son el principal componente que ayuda a que se pigmente el huevo, ¿verdad? Entonces, a nivel de yema. Pero en algunos casos a veces compran algún núcleo y el núcleo ya a veces ya trae pigmentantes, entonces eso ayuda, pero lo importante es que recordemos que la nutrición desde el punto de vista natural, el maíz es quien nos brinda la pigmentación del huevo. La consistencia, que eso ya lo vamos a ver también, el tema de la proteína, eso me indica a mí si el huevo es de calidad o fresco, que eso es lo que muchas veces cuando nosotros abrimos un huevo y tiene un mal olor o inclusive lo vemos deforme, es porque el huevo ya no es fresco. Entonces eso nos permite estimar que el albumen ya perdió su calidad. Y aquí voy a aprovechar a responder a la pregunta que quedó inconclusa de la diapositiva anterior. ¿Alguien se recuerda, muchachos, a qué se refiere la famosa ley del mínimo, muchachos? Por si lo vieron en suelos o en fertilidad o algo así. ¿Alguien recuerda, muchachos? Sí. ¿A qué se refiere? Licenciado, perdón. No hay pena. ¿Alguien recuerda? Hacerlo, aunque tenga el concepto. Que si no están los nutrientes en la adecuada proporción, uno va a inhibir el funcionamiento de los otros. Excelente. Muy buena respuesta. Bueno, pues lo mismo pasa acá. Yo miro que yo lo que quiero es que mi gallina produzca más huevo y que tenga más tamaño. Bueno, entonces, como yo le estoy comprando alimento balanceado y aparte tengo opción de conseguir un poco de harina de soya, entonces le voy a agregar más soya, porque la soya es una fuente proteínica. Entonces yo creo que cuando le agrego más proteína,
mi animal va a ser más eficiente. No, porque la ley del mínimo no permite que como yo aumenté la proteína, el ave va a responder mejor. No, porque si yo aumento proteína, también tengo que aumentar energía, también tengo que aumentar fibra, también tengo que aumentar minerales, porque si no, por gusto. Entonces, lo mismo pasa acá. Cuando me preguntaban específicamente del tema del calcio, sí va a ser necesario que en algún momento tengamos que adicionar calcio extra a la dieta, pero va a ser calcio fino y calcio grueso, no solo de uno, porque uno limita al otro. Y aparte, jóvenes, existe una relación estrecha entre fósforo y calcio. El fósforo ayuda al metabolismo y al movimiento del calcio dentro del cuerpo del ave. Entonces, aunque yo venga y le agregue, y le agregue, y le agregue calcio, si no estoy seguro de que el animal está cumpliendo con sus necesidades de fósforo, entonces por gusto el calcio, ¿ok? Entonces sí, respondiendo a la anterior pregunta, sí se debería de agregar calcio en la dieta si hay necesidad por la alta demanda que tiene el ave, pero respetando la ley del mínimo. Pero eso sí, si yo, por ejemplo, tengo un ave cuyo alimento es postura 1, ese alimento ya va balanceado con la cantidad de calcio que necesita el ave acorde a esa etapa. Pero si yo le cambio de alimento, entonces el ave no va a recibir la cantidad de calcio necesaria para poder producir sus huevos. Entonces ahí yo sí le tengo que suplir calcio. Pero si el alimento balanceado me garantiza que cumple las necesidades nutricionales del ave, ¿ya para qué le voy a agregar calcio? Ya no es necesario, salvo que haya algún problema de alguna enfermedad, o que yo empiece a notar que los huevos se están poniendo deformes o que se quiebran fácilmente. Entonces ahí sí debo tomar dos caminos. Uno, evaluar el alimento si realmente está siendo eficiente, ya sea porque no le estoy dando la cantidad adecuada o porque no llena los requerimientos del animal y lo cambio. O dos, algo está pasando y entonces tengo que suplir con calcio, ¿ok? Entonces no sé si respondo a la pregunta anterior donde me consultaban si hay necesidad de agregar calcio. ¿Consulto? Y sí, ingeniero, y tengo otra pregunta. Y como miramos, por ejemplo, que supuestamente el alimento está balanceado y todo, pero miramos cierta deficiencia, por ejemplo, de fósforo. ¿Hay algún síntoma específico para el fósforo, un síntoma específico para el calcio y así? Y lo vamos a ver específicamente en la presentación del producto final, que es el huevo. El huevo, por ejemplo, estás en la etapa donde el huevo que deberías de obtener es un huevo mediano, y resulta ser que empezás a ver que el huevo empieza a perder tamaño, se pone frágil. Entonces, rapidito estimás que hay una relación incorrecta entre calcio y fósforo, principalmente calcio. Acá en el ave de postura el factor limitante casi siempre es el calcio, ¿oís? Ok, licenciado, muchas gracias. A la orden. Licenciado, una pregunta. Sí, escucho. Disculpe, no sé si escuché mal o no, pero yo escuché que mencionó que dijo calcio fino y calcio grueso. Sí. ¿Cuál es la diferencia o qué es? Porque más o menos, creo que si no es en una o dos diapositivas, tengo un poquito de información del calcio para poderte explicar fácilmente el tema todo es función del tamaño de granulometría, ¿verdad? Es el tamañito de partícula, y te voy a explicar bien cuál es el aporte de cada uno, ¿ok? Para que lo tengas claro. Gracias. Vaya, a la orden. Entonces, vean, acá pues hablábamos precisamente de que el calcio es importante. El huevo más o menos tiene 94% de carbonato cálcico, perdón. Entonces, importante esa relación calcio-fósforo, porque eso da salud física de las gallinas y huevos de alta calidad. La postura como tal, podemos mencionarla que se puede empezar entre la semana 18 y 20, que se clasifica como prepostura. Muchas veces y en muchas literaturas, muchachos, no toman en cuenta esas 2 semanas para temas de cálculos de producción de huevo de una gallina por
en su ciclo. Normalmente toman de la semana 21, a la 85, pero por eso se llama fase de prepostura. En fases livianas normalmente está entre las 20 y 22 semanas el tema de que ya se empieza a nivelar la postura, o sea, pero no alcanza el pico de postura. Semipesadas 22 a 24 y las pesadas de 24 a 26. Recuérdense que las más tempranas son las livianas, porque ese es su objetivo, producir huevo. Las semipesadas, como tienen producción de carne y producción de huevo, son un poquito más atrasadas, y las pesadas, como al final de cuentas el objetivo de esas aves es generar huevo, ya sea comercial o reproductivo, pero ellas están enfocadas más a la línea de carne. Entonces no es tanto el efecto de apurar el proceso de producción de huevo como sucede con las livianas. Y bueno, este cálculo que está acá, muchachos, me permite a mí determinar un punto bien importante. Por ejemplo, si yo hablo de que muchas veces los índices se evalúan por año, entonces se habla que un valor idóneo es que el ave más o menos durante el año me haya producido por lo menos durante el 80% del tiempo, es decir, un huevo por día. Quiere decir que de los 365 días del año, el ave me haya puesto por lo menos durante el 80%. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hágame un favor. Multipliquen los 365 días del año por 24 horas, que son 24 horas que tiene un día. 365 días por 24 horas. Eso divídanlo dentro de más o menos, si quieren, 25.5 horas, porque nos podemos ir a las 25 o a las 26, pero si quieren, para no dañar mucho al ave, que ¿por qué 26? Que ¿por qué 25? Divídanlo entre 25.5 y me dicen cuánto. ¿Y por qué lo multiplicó por 24? Porque son las horas que tiene el día. Porque eso vos tenés, el año tiene 365 días. Lo multiplicas por 24 horas para tener el total de horas que tenés en un año. ¿Sí? Esas son el total de horas disponibles en un año. Pero como tu ave no pone un huevo cada 24 horas, sino, ya dijimos, más o menos cada 25.5 horas. Dividí el total de horas que tiene un año dentro de 25.5 horas. ¿Cuánto sale ahí? Me dio 343.53. 343.53. Vale. A mí me dio 338. 338. Ok. ¿Y eso a qué porcentaje equivale de 365, muchachos? Esos 300, me dijeron 28 uno y otros 43. ¿A qué porcentaje de 365 equivale eso? Ok, ¿y en el otro caso? Creo que alguien me dijo 328, algo así. Bueno, 92. Vale. 92 o 94%. Muy bien. Entonces, eso es lo que debería de ponerme o el ciclo de postura de un ave bajo condiciones idóneas, donde estamos hablando que, pero durante el año existen problemas de estrés, a veces no nos alcanza el alimento, a veces nos retrasamos en la alimentación. Cuando veamos el plan profiláctico nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a seguir vacunando contra Newcastle y Gumboro durante ciertas etapas de vida, y cuando vacunamos el ave hay cierta descenso en la producción de huevo. Entonces, de los 280 huevos que dice acá, si estos fueran los huevos que puso el ave en un año,
¿A qué porcentaje equivale de los 365 días, muchachos? Estos 280 huevos. Ok. Entonces, por ahí va a dar el valor de aceptable de producción de huevos de un ave por año. Quiere decir que un ave debería producir más o menos entre 280 y 300 huevos por año. Con eso, miren, siéntanse ustedes que están haciendo un buen manejo. Claro está que entre más suban el valor, mejor ha sido el manejo. Lo que pasa es que a veces queremos ser muy exigentes, pero recordemos, jóvenes, que nosotros no tenemos sistemas productivos intensivos. Nosotros a veces hasta carecemos de comederos y tenemos que estar buscando de qué manera completamos nuestros comederos, tenemos factores limitantes de agua y todo eso. Entonces, por favor, con estos valores de 270, 280 a 300 huevos por ave por año, estamos bien, muchachos. Eso es importante. Y vean, la postura del huevo normalmente el ave la hace en la mañana, entre las 7 y las 11 de la mañana. Normalmente el ave, ya vimos que en la noche trabaja para generar su huevo, a la mañana siguiente ya está lista, y esto es por influencia de la iluminación del día. Cuando el ave ya ve el día, entonces simplemente va, busca su nido, se esconde un poquito y pone su huevo. Pero es también instinto normal del ave, que normalmente haga esto entre 7 y 11 horas. No quiere decir que haya aves que pues en la tarde lo hagan, ¿verdad? O sea, eso pues puede variar un poco. Acá les dejo un cuadro donde pueden ver ustedes la edad, más o menos el porcentaje de lo que están empezando con su postura, hasta llegar más o menos a su cierre, que es en la semana 85. Entonces está el tema de cuántas aves se nos pueden ir muriendo, el peso corporal, el consumo de alimento, el consumo de agua, desde la semana 18 hasta la semana 65. Y aquí es otro resumen en que más o menos les indica de la 18 a la semana 28 cuánto pesa el huevo, el ave cuánto debe pesar más o menos, y acorde a las 3 etapas. Cuando alcanza el pico de producción, cuando llega a la semana 45 y cuando llega a su final de la producción. Eso es en función del peso del huevo y el peso del ave. Esto simplemente les dejo la imagen que también tiene que ver mucho con la calidad del huevo en cuanto al tamaño, los índices europeos, y solo acá lo que rescato de esta imagen, muchachos, es que ustedes vean cómo en función del tiempo va variando el tamaño del huevo, de tal forma que llega a alcanzar el tamaño grande o extra grande, que fue el que ya mencionamos, y que el jumbo dijimos que eso se da después de la pelecha. Entonces, si ustedes empiezan a notar que el tamaño del huevo decae, algo está pasando. Y eso mencionamos ya, tema nutricional o tema de iluminación. Y aquí voy a responder a otro tema precisamente de que me mencionaban que qué pasaba si el ave no había alcanzado el 80% de su peso adulto a las 18 semanas y qué hacíamos. Entonces yo mencionaba de la mejora del plan nutricional, pero también eso a mí me sirve con lo que vamos a ver ahorita. En este caso está anotado como descarte de gallinas, pero también me sirve para selección de gallinas. Entonces, el ideal de las gallinas jóvenes que tienen ustedes en su sistema productivo debe ser aquella que tenga su cresta y su barbilla turgente. Y cuando hablo de turgente es porque es roja, tiene sangre. Entonces, cuando ese indicativo marca que tiene la cresta y la barbilla turgente llena de sangre, es un indicativo de que hay buena circulación. Hay una buena circulación. Y cuando hay una buena circulación a nivel del ave, quiere decir que los nutrientes están llegando a todo el cuerpo del ave y sobre todo a la producción de huevo. Pues tienen que estar bien desarrolladas esa cresta y barbilla para observarlas como primer punto de apreciación de mi ave. Entonces yo veo el ave, bueno, por lo menos veo que no tiene problemas en el tema de circulación. El ave creo que está bien nutrida. Nos vamos a la parte posterior y evaluamos la cloaca. Y la observamos, tiene que ser amplia y con una piel rosácea. Eso es lo mismo, miren jóvenes, que tener la cresta y las barbillas turgentes. Es decir,
Al tener la piel rosada, quiere decir que el ave pues se encuentra en un buen estado de salud. Entonces, ahí vamos evaluando externamente al ave. Bueno, por lo menos ya, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que esté bien para poner huevo. Entonces, empezamos a ver esto. Las patas y los picos despigmentados. Pero ¿será eso el ideal, muchachos? ¿O será que yo me equivoqué? ¿Por qué yo puse que la pata y el pico tienen que ser despigmentados? ¿O será que tienen que estar bien pigmentados? ¿Qué creen ustedes? Ese es, pero principalmente en las primeras etapas de vida, mija. Aquí es bajo otro enfoque. Oye, porque ya son adultas. Yo pienso que el pigmento lo utilizan para darle color a la yema. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿De qué me sirve a mí que una gallina tenga la pata bien amarilla o rojiza o el pico bien colorado? ¿Será que ahí es donde a mí me interesa que esté pigmentado? No, tal y como lo mencionaste, el pigmentante debe irse específicamente a la yema del huevo. Entonces, esta es la apreciación externa del ave, sus crestas, barbillas, la cloaca, las patas y pico. Entonces, con eso yo llevo una apreciación inicial de cómo se encuentran mis aves. Entonces, empiezo ya ahora a hacer la auscultación o palpación de mi ave. Ahorita vamos a ver las imágenes. Entonces, se habla que el espacio entre isquion e isquion debe ser de 3 dedos o bien de isquion a esternón de 4 dedos. Entonces, eso lo deberíamos de encontrar entre el 80 y el 90% de las aves que yo estoy palpando. Es decir, el espacio entre isquion e isquion de 3 dedos o de isquion a esternón de 4 dedos, y que me va a garantizar a mí que el 80 al 90% de las aves están en condiciones óptimas. ¿Para qué? Primero, porque están en la correcta madurez sexual y que está a punto de comenzar. Es decir, que ya que yo tenga esa cantidad de aves me va a poder garantizar que ya el 85% alcanzó su madurez sexual. Y ahí amarra el tema. Bueno, no ha alcanzado el 80% de su peso adulto. Ok, pero ¿será que sexualmente ya estará madura? Entonces, con esto confirmo que sí, ya está sexualmente madura, pero entonces me toca corregir el tema del aspecto nutricional para que gane peso y alcance el 80% del peso adulto. Ese es el primer punto, que yo ya determiné que está en su madurez sexual. El otro es el momento correcto y la edad de estimulación lumínica del lote. ¿Por qué? Porque si realmente yo estoy evaluando el lote a la semana 27 o la semana 28, donde debe alcanzar su pico de postura, y me doy cuenta que no están los 3 dedos o me caben los 4 dedos, el ave tiene problemas en estimulación y en nutrición. Entonces vean, aquí más o menos vamos a ir viendo las imágenes. En la parte alta estoy hablando de la edad de 84 a 91 días. El espacio entre isquions está cerrado. Entonces, no podemos evaluar la distancia. A los 119 días, divídanme 119 dentro de 7, por favor. ¿Cuánto da 119 dentro de 7, muchachos? Ok, muchas gracias. Quiere decir que todavía no ha alcanzado su madurez sexual. Entonces, ahí es aceptable que tengamos un dedo. ¿A qué me refiero con un dedo? Miren, pues, si se dan cuenta, en esta imagen estamos hablando de que caben 3 dedos. Acá hay un isquion y aquí hay otro isquion. Son huesos que están en la parte interna. Entonces, por favor, jóvenes, este ejercicio hasta lo pueden hacer ahorita ustedes en su casa. Vayan, solo avísenle a su mamá o a su papá o a su tía que van a estar ahí palpando a la gallina, porque no va a ser que van a pensar que están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, agarren a la gallina y la colocan en esa postura que está ahí y suavemente, por favor,
suavemente empujen sus dedos, no le van a dar duro, que, yo quiero ver si realmente, no, porque entonces sí, por condiciones normales van a hundir la piel del animal, ¿no? Entonces eso tiene que generarse un espacio donde me va a caber un dedo, 2 dedos o 3 dedos entre isquio e isquio. Cuando ustedes alcanzan a introducir sus 3 dedos, es porque ya está lista para postura o que está bien en su momento de postura. Pero si no, quiere decir que esta ave va a tener problemas con su postura. Si la colocan en otra posición su mano, van a tener que permitir tocar sus 4 dedos entre la distancia del isquio y el esternón. Igual, es la misma situación. Empujan sus dedos y tienen que caberle sus 4 dedos. Se forman como agujero. Es un pequeño agujero donde uno empuja los dedos y se siente cabal, exactamente. Entonces, como una fosa. Entonces, sí me caben mis 3 dedos. Qué bueno. Entonces, esta ave tiene el espacio disponible para ir generando sus huevos. Y ahí vamos evaluando. Si fuera el caso de que es un ave que ya está en la segunda etapa de postura y debería de tener su espacio de los 3 dedos o 4 dedos y solamente tiene espacio para un dedo, es el momento en el que yo debo de tomar la decisión si estoy manejando bien el plan de iluminación o qué está pasando con los comederos, con el tema de alimentación, si está haciendo bien o está siendo deficiente. Y esto también les va a servir, jóvenes, y ustedes ya llegaron a la semana 85. Y dicen, bueno, vamos a empezar a descartar gallinas, muchachos. Entonces empiezan a agarrar gallina por gallina. Bueno, 2 dedos. Bueno, dejémosle un par de días más. 3 dedos. Sí, esta está bien, que siga en postura. Esas no son de las primeras que ustedes sacrifican o venden. Cuando ven un dedo, o ya no le cabe un dedo, no, esta va al descarte. De una vez las descartan. Salvo que vayan a hacer el proceso pelecha. Pero si no, esas primeras que ya no les cabe un dedo o solo un dedo, esas son las primeras que van a la venta o que primero se descartan. Las de 2 y 3 dedos las pueden dejar todavía un par de días para que por lo menos en lo que hacen su proceso de matanza o venta, todavía obtienen un par de huevos, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto, muchachos? Sí, Lick, una pregunta. ¿Estos criterios se utilizan siempre con las gallinas semipesadas y pesadas, al ser más grandes? Es correcto, porque al final de cuentas la diferencia de ellas es más en peso que en tamaño. Es un poquito el tamaño lo que causa la diferencia, pero a nivel de esta región se maneja el principio de evaluación. ¿Oís? Gracias. A la orden. Bueno, entonces esto es para el tema del descarte de gallinas. Ahora, como nosotros ya vimos que la gallina está bien, ahora veamos el producto. Entonces, el huevo está influenciado, primero, que sea de calidad por la genética. Cuando hablamos de genética, hablamos de calidad de huevo, porque no es lo mismo una línea que me va a producir un huevo mediano a una línea grande. Entonces, para alguien, la calidad puede estar influenciada por el tamaño del huevo. Va a decir, este huevo es de calidad porque es grande, pero es influenciado por el tema genético. La edad, porque no es lo mismo tener un huevo de un ave que tiene 21 semanas empezando su postura a un ave que tiene 65 semanas. Entonces, influye mucho el tema de la edad. Y la nutrición, de eso ya hemos hablado hasta el cansancio, de cómo influye en la calidad del huevo. Y la calidad del huevo normalmente se habla del espesor y calidad del albúmen, que ya vamos a ver una imagen que se evalúa en unidades Howe, que nos va determinando más o menos el tamaño de ese tema de la albúmina, que es el caso de la proteína. El color de la yema, la cáscara, si realmente la cáscara, qué tanto soporta cuanto a la ruptura, que eso lo hacemos con un durómetro, el peso del huevo como tal, y el grosor, que lo estimamos más o menos en un micrómetro, que anda más o menos entre 30 y 35 milímetros, el grosor de la cáscara del huevo. La gravedad específica, que eso me permite determinar la calidad del huevo. ¿Quién de ustedes ya hizo la prueba de la gravedad específica en su casa para determinar la calidad de un huevo, muchachos? Ninguno. Se los voy a explicar en la siguiente imagen, creo yo, para que la tengan clara, para que vean qué es lo que pueden hacer sencillo en su casa para ver si un huevo es de calidad o no. Entonces aquí,
es donde se evalúa los famosos grados unidades Howe, donde acorde al tamaño de la albúmina, ahí se determina la calidad del huevo. Ahí están las escalas, ¿verdad? Eso, nosotros realmente no lo hacemos, les soy honesto, no lo hemos hecho en ENCA, porque tampoco tenemos el medidor, ¿verdad? El tema de la colorimetría para el tema del color de la yema. Y acá voy a responder precisamente a la duda del calcio. Vamos a tener calcio de partículas finas, que anda más o menos alrededor de máximo de 2 milímetros, y partículas gruesas, que anda de las 2 a los 4 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el ave nosotros le suplimos calcio, las partículas finas se van directamente a la parte baja del aparato digestivo. Hablemos ya la parte final de la molleja y para aprovechamiento directo a nivel del duodeno. Entonces, cuando se aprovecha a nivel de duodeno es porque ya se distribuye al cuerpo del animal. Por eso se usa calcio fino. Y el calcio grueso lo que hace es que se va a la molleja y actúa como grit. ¿Se acuerdan que dijimos que el grit ayuda a que se deshaga el alimento más fácil? Entonces, cuando ese calcio grueso trabaja a nivel de molleja como grit, se desintegra también y se va conjuntamente con el alimento. Entonces cumple dos funciones. Uno, que ayuda a deshacer el alimento, y dos, que se va a la parte baja ya mezclado con el alimento y se absorbe. Entonces, resumiendo, calcio fino para que se aproveche inmediatamente si hay una deficiencia de calcio en animal. Y dos, calcio grueso para aprovecharlo como grit y para que ayude también al proceso de generación de calcio de reserva. Porque el calcio fino se va a ir para que se utilice inmediatamente. Y el calcio grueso ayuda a deshacer alimento, luego baja al cuerpo y se convierte en una reserva de calcio. No sé si quedó claro el tema del calcio, de por qué calcio grueso y calcio fino. Muy bien, licenciado, gracias. A la orden, muy bien. Y entonces acá, pues les dejo más o menos las partículas, el tema de cuánto dar de calcio, para que ustedes lo tengan ahí dentro de su presentación. Créanme que aquí no me detengo mucho porque por cuestiones de tiempo y de cubrir lo que me toca en el día. Y esto de la cloquez, pues ya lo hablamos. La cloquez, simplemente lo que les voy a mencionar acá, muchachos, es que la cloquez está influenciada por un tema de mala iluminación. Ya dijimos que si hay espacios oscuros, el ave se encloeca. Y aquí viene una posible solución. En muchas granjas lo que se hace, muchachos, es que el ave que se encloeca o que quiere incubar, la separamos a un espacio del galpón, la apartamos, esperamos que como ya comió, la dejamos sin alimento, sin agua, y claro, vamos a esperar una hora oportuna, ¿verdad? La bañamos. Así, si ustedes tienen una regaderita, agarren, le echan un poquito de agua, la bañan, le levantan las alas, le echan agua en la parte baja y le ayudan a bajar esa temperatura que tiene, que es la que estaba generando para el proceso de incubación de sus huevos. Entonces, eso ustedes en la tarde le pueden dar un poco de alimento, no los 110 gramos o 110, 15 gramos, sino la mitad de alimento. Unos 50, unos 60 gramos. Y agua para que consuma. A la mañana siguiente vuelven a hacer la misma acción, la dejan sin alimento, la bañan, en la tarde le vuelven a dar comida y agua, y si es necesario, un tercer día, y de lo contrario, la colocan y se van a dar cuenta ustedes que por arte de magia deja su cloquez y empieza otra vez su postura, se activa otra vez el sistema hormonal. Y eso es lo que hay que hacer para quitar la cloquez de la gallina. Recuérdense que estos no son huevos fértiles, pues cada día que pasa perdemos un huevo por la gallina, entonces por eso es que se debe quitar la cloquez, ¿ok? Es un manejo sencillo. En cuanto a variedades de huevo, para ir terminando, precisamente a veces esa es la duda de algunos de ustedes. Mire, ¿por qué hay huevos de diferente color?
Simplemente primero puede ser por la genética del ave, que ya vienen con esto que viene acá, porque viene acorde a la raza, línea genética y especialmente a la presencia del pigmentante protoporfirina y la famosa biliverdina. ¿Qué es lo que pasa eso? Que estas normalmente, en el caso de los huevos azules o verdosos, es por acción de estos pigmentantes, que en conjunto con algunas enzimas digestivas se mezclan en el oviducto. Y entonces transforman la hemoglobina, es decir, el tema de la sangre conjugada con la biliverdina, en esos famosos colores. Entonces, cuando se va, llega y le cambian la coloración a la cáscara del huevo. Y entonces el huevo es de la misma calidad nutricional, simplemente es por acción de la hemoglobina, y ya sea de la biliverdina y la protoporfirina, que son pigmentantes que muchas veces están en lo que come el ave. Esto por eso lo van a ver ustedes mucho más impactado. Si no es una línea o una raza que ya produce, o sea que en su interior tiene suficiente pigmentante de estos dos, se va a generar muchas veces cuando el ave está comiendo a nivel de traspatio y consume ciertos vegetales que tienen estos pigmentantes. Entonces empiezan a ver el cambio de coloración en los huevos, pero no tiene nada fuera de lo normal, muchachos. Es simplemente acción de pigmentantes, por favor. Entonces, no vayamos a pensar que es de mejor calidad o de mayor tamaño. No, es acción de los pigmentantes. Y muchas veces ustedes han visto los famosos de chompipe o de pavo, y que esos tienen un montón de pinguitas, tienen un montón de puntitos, y son esas manchas de color café o amarronadas. Y esto se da por la acumulación de la protoporfirina en el oviducto, es decir, en las trompas de falopio. Entonces, cuando pasa el óvulo, se pasa llevando todo ese pigmentante. Cuando llega el útero, esto se adhiere a la cáscara y le cambia el color. Ese es simplemente lo que sucede en cuanto a por qué hay huevos azules, verdosos, morados, y en función de eso, como lleva el pigmentante, ese color, lo lleva también muchas veces en la yema, por eso es que se dan esos famosos pollitos de color morado, azul, verde, que la mayoría dice, es que se les echan añelina, los pintaron con témperas para que a los niños les guste. No, es el tipo de línea y el tema de pigmentantes, es nada más eso, ¿ok? Y para, aquí está la imagen que les iba a mencionar. Si ustedes en su casa quieren ver la calidad de un huevo, colóquenlo en un vaso con agua, puede ser solo con agua, o le agregan unos granos de sal, y normalmente cuando es fresco, el huevo se va a ir hasta el fondo. Si ya tiene un par de días, va a empezar a cambiar su nivel de postura, miren, que aquí habla de una semana, aquí habla de 2 a 3 semanas, y aquí el huevo ya es muy viejo cuando está en la parte superior. Entonces eso les va a permitir a ustedes saber qué clase de huevo les están vendiendo en la tienda o en el supermercado, si es un huevo fresco o ya es un huevo viejo. Y eso, dijimos que el huevo tiene una vida útil de 30 días. Puede alargarse un poquito más si está refrigerado, pero normalmente si ustedes los van a mantener a temperatura ambiente, así pueden evaluar la calidad por gravedad de un huevo, ¿ok? Y para ir terminando, muchachos, ¿cómo evaluamos las deformidades de los huevos? Primero, si son agrietados o agujerados, es decir, que la cáscara está así, es porque hubo un calor excesivo, mal manejo de la temperatura, hay mucha sal en el agua, hay deficiencia de calcio, vitamina D, o hay presencia de hongos en la comida y está produciendo problemas con micotoxinas. Si no tienen cáscara, o se llaman farfaros, normalmente la glándula cascarógena no se desarrolla bien, es primero por falta de calcio y vitamina E. La vitamina B12 también influye, fósforo y selenio. Pudo haber existido problemas de Newcastle, bronquitis, influenza, micotoxinas, parásitos o estrés. ¿Son deformes o irregulares? ¿Hubo algún problema de alguna enfermedad, bronquitis, Newcastle u otras enfermedades? ¿O estamos manejando mala densidad? Hay mala alimentación. Si son abollados, es decir,
que toda la forma la tiene correcta, pero tiene ciertas protuberancias que están permitiendo que se vea como abollado, es porque el calcio normalmente está siendo disponible, no disponible, disponible, no disponible. Mal manejo de la iluminación, problemas con la densidad, problemas con la edad del ave. Cuando son corrugadas, que si hay cáscara, es precisamente porque a veces hay una doble ovulación y la cáscara que estaba disponible para un huevo se tiene que distribuir entre los dos, entonces no se forma adecuadamente la cáscara. Y esto principalmente se da cuando es el huevo más grande, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la fase de pospeleche. Cuando hay enfermedades o a veces cuando estamos medicando al animal y usamos mucho antibiótico, también se puede dar este problema. También está influenciado por la herencia y por la edad. Exceso de cobre o exceso de calcio. Y el último es que esté despigmentado, ¿verdad? Entonces ahí la mala nutrición por parásitos, enfermedades o algún otro problema. Entonces eso de las enfermedades ya lo vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces estas son las famosas deformidades que se pueden dar en los huevos. Y esto ya lo hablamos, aquí ya no me detengo. La pelecha o muda natural, la pelecha, pues cortarle el ciclo pues por vía normal al ave, o bien si lo hacemos de modo artificial, es porque necesitamos corregir el tema de la producción por ayuno, por dieta o por eliminación o agua. Estos son los datos de